queremos implementar en los efectores de la provincia, que tiene que ver con los cuidados progresivos. Ya tuvimos una instancia de presentación en el dique, tuvimos algunas otras instancias de encuentro donde les planteamos algunas tareas para ir desarrollando. Y bueno, ahora creíamos que era importante que podamos poner en común algunos conceptos, algunas definiciones, algunas funciones de estos nuevos espacios que se van a ir creando. Si quieren, vamos avanzando. En este encuentro lo estructuramos, creo que alguien está con el audio. Bueno, en este encuentro, como les mencionaba, vamos a contar con, Sí, pero creo que Guillermina está con el audio. Ahí está. En este encuentro, como les mencionaba, vamos a tener una introducción para pasar en limpio cómo vamos a continuar en estas semanas. Va a haber un desarrollo donde tenemos una invitada para que comparta un poco su experiencia en la implementación de este modelo de atención. Y les habíamos compartido la semana previa la discusión en torno a algunas preguntas disparadoras que nos fueron haciendo llegar. Y la idea es llevarnos algunas conclusiones del encuentro que retomaremos en el próximo encuentro. Em, Como cuestión introductoria, algunos elementos o algunas novedades para tener en cuenta. En primera instancia, estamos organizando desde la dirección del Ministerio una diplomatura para formación en cuidados progresivos. Eso está sucediendo en este momento. Probablemente se abra la inscripción en un tiempito. Está terminando de ultimarse algunos detalles, pero sepan que estos espacios de formación van a estar disponibles. Es una diplomatura con lo que ello implica en cuanto a carga horaria y también la certificación que eso tiene. Así que digo, es un espacio importante para que puedan contar, sobre todo los equipos implementadores o aquellas personas que desempeñen las funciones de acá para adelante. Em, por otro lado, también les queríamos comentar que estamos relanzando o lanzando nuevamente el manual de cuidados progresivos. Estuvo circulando una versión anterior con algunas definiciones, funciones, gráficos, que fue muy útil en su momento, pero creíamos que había que darle una renovada por el camino ya recorrido y algunas experiencias que se han recopilado. Y bueno, esta semana efectivamente está saliendo y se les va a compartir, les va a estar llegando esta nueva versión del manual, actualizada, ampliada y creemos que con algunos aportes muy, muy útiles para este proceso que están encarando en el resto de los hospitales. Y sí, ya metiéndonos más en lo que son algunas informaciones o cómo seguir o la parte más introductoria. Cada unidad temática, ustedes tienen todo esto en la hoja de ruta que les compartimos. Está dividido en una semana o una actividad asincrónica. Para eso les compartimos un material audiovisual. En general son encuentros ya grabados de cursos previos con justamente preguntas disparadoras, que eso nos llega a nosotros en forma de un forms. Y la idea es retomar esos conceptos en un encuentro sincrónico que es el que estamos teniendo en esta semana. Creemos que está bueno que puedan tener esta instancia o este momento de pensar las preguntas disparadoras, sobre todo en el equipo implementador, para que ya vayan visualizando bueno, algunos elementos para ser modificados en el transcurso de estos meses.
También está desarrollándose o debieran estar desarrollando lo que es la actividad diagnóstica. Algunas ya nos han llegado, hemos tenido la devolución, pero los instamos a que continúen con ese trabajo que también está muy bueno para, bueno, pensar qué perfil hospitalario va a tener el efector, qué aporte va a hacer a la red, bueno, qué grado de implementación tiene de las distintas salas. Creo que es un buen insumo para posar los ojos de otra forma en el propio hospital. Como les había mencionado, tenemos una invitada. eh, Nuestra idea es que gente que esté haciendo este mismo trabajo en sus hospitales cuente cómo le resultó la implementación, qué cosas sucedieron, qué perfil se le dio o cómo se fueron solucionando algunas eventualidades que siempre van a surgir en este proceso. Ella es Mailén Cardo, es la jefa de servicio de admisión centralizada, pertenece al Hospital San Martín de la Plata. Es un efector importante de la ciudad, de la provincia incluso, tiene una alta complejidad, un tamaño grande, tiene algunas dificultades, como por ejemplo que es un hospital pabellonado. Entonces, bueno, está bueno la experiencia de ella para comentarnos nada, en qué están ahora y cómo les ha resultado la implementación. Em, Ailén, si andás por ahí, ¿querés compartir pantalla? ¿Querés que comparta yo desde acá? Hola, a ver, acá ando. eh, Intento. A ver. Dale, Me tenés que... para que si Capaz, Nico, tenés que dejar de Ahí compartir. puse, sí, ahí puse detener. Ahí va. Ahí, ahí estoy. Excelente. Bueno, yo solo veo la pantalla igual que ustedes, así que si preguntan algo el chat o algo de eso, no veo nada, me interrumpen. Bueno, hola, ¿cómo están todos? Esperen, voy a hacer antes esto, así los veo, los saludo. Hola, ¿qué tal? Yo soy Mailén. Ahora sí, un gusto estar acá. Hola, Vicky, ¿cómo andás? Hola, Mai. Bueno, ¿me ven a mí? Sí, sí. ¿Te vamos Listo, a bueno, vos? la idea es, hoy hablaba con Nico, le pasé el PowerPoint, que son bastantes puntos disparadores, que por ahí estaría bueno si interrumpen. Recién por lo poco que vi, si comparto la pantalla no veo el chat, así que si necesitan preguntar algo o lo que sea, es desde mi experiencia y desde todos los conflictos que tuve, que son un montón, no entraron todos en el PowerPoint, pero nada, desde ese lugar eh, tratar de ir compartiendo qué fue lo que mejor nos resultó y que por ahí puedan eh, aprender de los errores que hemos cometido también. No lo puse en el PowerPoint, pero yo cuando empecé con todo esto hablé con un amigo que ya estaba en esto y me dijo, si tenés que empezar por algún lado, empezá por lo que funciona bien, que es donde más segura te vas a sentir, así que me pareció un buen consejo y la verdad es por donde empezamos, así que se lo quería compartir a ustedes porque me ayudó mucho. Eh, a ver, bueno, arranco. Yo lo que les puse al principio fue el organigrama del servicio, ¿lo Perdón, ven? Mai. ¿Sabés qué? No, no sigue avanzando. Si otra opción es que me compartas la presentación y yo te la presento, o Ahora fíjate que lo cómo te tengo sentís más yo, cómoda. Ahí sí, sí, lo quedó. tengo yo acá. ¿Lo tiene Nico? Sí, a Sí, Nico sí, se le estoy comparte. Buenísimo. yo. A ver, ahí estamos. Bien, menos mal. Ay, mira, y me gusta más porque veo las imágenes, las caritas de ustedes. Bueno, lo primero que les compartí fue el organigrama del servicio. Si bien el ministerio nos había acercado uno, lo que nos pasaba por ahí, dos cosas que planteamos tanto el Hospital de Niños como nosotros, era que por ahí se nos dificultaba por la cantidad de trabajo que tenía que tener
las unidades, en este caso la unidad de gestión del usuario internado y ambulatorio, por lo que directamente nosotros lo hicimos como una sala independiente. Más que nada porque al ser hospitales de derivación necesitábamos hipertrofiar en recursos, tanto humano como infraestructura, esas áreas. Pero creo que lo que más bueno está de la idea de esto es pensar que el organigrama, más allá de único para, es el mismo para todos los hospitales, de la manera de hacerlo propio en función de las necesidades del hospital. Me parece que eso es una forma de mirar el organigrama y decir, bueno, ¿cómo lo hacemos propio en función de nuestras características individuales? ¿Me pasas a la que sigue, Nico? Ahí Perfecto, está. May. Con respecto a eso, hago un pequeño aporte. Hoy está saliendo el manual de cuidados progresivos. En la parte de organigrama justamente van a ver que hicimos esta aclaración. La propuesta de organigrama que se propone está pensada para un hospital, si se quiere, mediano. Hay hospitales más pequeños que a lo mejor no piden las unidades que integran el organigrama que proponemos, como así también hospitales más grandes como el San Martín, como la Lende, como Leva Perón, que ahora también estamos discutiendo, que por ahí, en esos casos, por la dimensión del hospital, por ejemplo, la sala de gestión del usuario se duplica y se genera una para cuidados ambulatorios y otro para la internación, como es el caso del San Martín. Bien. Nosotros partimos desde el organigrama de pensar qué era lo que necesitábamos en función de lo que nos daba el ministerio, y otra cosa que también hicimos mucho, por lo menos en lo individual yo, fue empezar leyendo el manual del ministerio. Parece una pavada o como que es más de lo mismo, y ayuda mucho a repensar, digamos, un nuevo sistema de atención, un nuevo modelo de atención, porque uno viene con los vicios educativos que trae desde la formación de grado y desde el desarrollo de las tareas en el hospital. Una vez que llegamos a esta parte, sí hubo una parte inicial en donde trabajamos sobre todo con la dirección del hospital, en decir, bueno, pensemos quiénes somos, pero pensemos quiénes somos en función de la red. Yo creo que muchas veces los hospitales pensamos quiénes somos, ni siquiera como una identidad hospitalaria, sino más que nada como servicios. Por lo menos un hospital interzonal como en el que estoy yo, que es tan grande, en donde la identidad de los servicios o de las residencias termina opacando a la identidad del hospital. Entonces nos volvimos a sentar con la dirección a decir, bueno, ¿cuál es nuestro perfil hospitalario? ¿Qué función vamos a tener en la red de salud pública de la provincia de Buenos Aires? Y no solo de salud pública, sino pública y privada también. ¿Qué rol vamos a ocupar? ¿En dónde vamos a estar? ¿Cuál va a ser nuestro perfil? Y en función de eso también planteamos la misión, la visión y los valores del hospital que yo no, hace 10 años que estoy acá, y como que digo, es la primera vez que me pongo a pensar cuál es la misión, cuál es la visión, hacia dónde va este hospital. Y como dije, estaría bueno como comunidad hospitalaria incluso tener más fresco esto. Creo que por ahí lo que traen los cuidados progresivos es volver a repensar cosas que las tenemos como partes del paisaje, como cosas muy naturalizadas, y que no nos detenemos a pensar, bueno, qué significan realmente, sino que las damos por entendido, y no sé si están tan entendidas o si están acordes a un tiempo actual, y son cosas que por ahí se pensaron en otros momentos. Y en función de eso, junto con la dirección y el organigrama, que fueron las dos primeras diapositivas, pensamos, bueno, ¿cuál va a ser la función de cada área de este organigrama? Cada rol, qué función iba a tener, cómo iba a articular, cómo iba a actuar con los jefes de servicio que están, porque es algo que viene a incorporarse al hospital, no es que va a desaparecer las jefaturas de los servicios ni nada de eso, sino, bueno, cómo desde un lugar de par o incluso estructuralmente inferior, cómo un jefe de unidad puede articular con un jefe de servicio sin que se falte el respeto, sin que lo sientan así,
sin que haya conflictos de intereses y que sea bien recibido, sin que ocasione un rechazo por parte del sistema previo, digamos, que venimos a cambiar. En función de eso, nosotros empezamos por la sala de gestión del usuario internado, que era por ahí lo primero que les decía yo, que un amigo me había dicho, empezar por lo que mejor les funciona. Nosotros ya veníamos desde la pandemia con una sala de gestión del usuario que se llama gestión de camas, por ahí algunos la conocen porque han derivado algún paciente y se han comunicado con nosotros. En la pandemia apareció como una sala aislada en la cual se recibían las derivaciones. La realidad es que funcionaba bien, obviamente con un montón de cosas para mejorar y darles un marco teórico dentro de los cuidados progresivos, que por ahí su marco teórico era dentro de la necesidad de la pandemia, pero funcionaba bien, estaba bien identificada. Pasame a la que sigue, Nico. Y en función de esto empezamos a hacer, a repensar cómo articular la sala de gestión del usuario de internación, lo que antes se conocía como gestión de camas, hacia adentro del hospital y hacia afuera del hospital. Hacia adentro del hospital, pensando, bueno, cómo va a ser la vía de comunicación intrahospitalaria, que sea una única, que si hay que buscar una cama de internación, sea a través de la sala de gestión del usuario, que tenga el mapa de camas real del hospital, qué necesitamos para que ese mapa de camas real exista. Lo mismo que generar las rutas de circulación del paciente. Si el paciente va de una sala de cuidados intensivos a una sala de cuidados intermedios, bueno, que esa ruta sea a través de la sala de gestión del usuario, justamente para tener este mapa de camas actualizado. Otra cosa que se empezó a hacer, que no se tenía, pero también por esto de que la identidad hospitalaria estaba hipertrofiada según los intereses de cada servicio, es la cartera de prestaciones, la actualización de la cartera y la actualización en función del día a día, si un equipo está operativo, si se rompe, si no se rompe, si hay insumos, si no hay insumos, y la recopilación de datos y estadísticas. Al centralizar el paso de las internaciones en un lugar nos facilita el acceso de los datos y las estadísticas. Dentro de lo hospitalario o lo intrahospitalario, esto va muy articulado con lo que es con la sala de internación y esos jefes de unidad de cuidados intermedios, cuidados intensivos y cuidados mínimos. Yo por ahí doy por entendido que todos se saben de memoria el organigrama, pero yo hace 10 meses que tengo pesadillas con ese organigrama, pero todo lo que estoy diciendo es en relación al organigrama del Servicio de Admisión Centralizada del Ministerio, ¿sí? Pero bueno, por ahí si no saben de qué estoy hablando, ¿me volvés para atrás, Nico? O para adelante, porque es lo mismo, es el organigrama, la imagen esta que estoy poniendo, esto que está acá, ¿sí? Es siempre en relación a esto. Pero bueno, la articulación entre las distintas salas es parte de... volveme un cachito para atrás, que me faltó el extrahospitalario. Bien, la articulación de estas salas, decía, es parte del eje hospitalario, digamos, de la sala de gestión del usuario internado. Y dentro de lo extrahospitalario, por ahí era lo que más nosotros teníamos desarrollado y lo que más cómodos estábamos, porque es básicamente lo que es el Hospital San Martín para la Red de Atención en Salud, que es un hospital de derivación. Entonces, por ahí lo que más nos estamos trabajando en conjunto con la DPH, con el Ministerio, con el CIES en general, es, bueno, ver cómo ordenamos esas vías de ingreso y que sean únicas, digamos. Porque muchas veces nos pasa, sobre todo al principio, que estaba la vía vieja y la vía nueva, entonces dábamos el turno al nodo y dábamos el turno a la SGU y de repente venía el paciente también, que ahora le decimos nodo y SGU. Antes eran distintas oficinas o secretarías de los hospitales que nos mandaban mensaje y por las dudas también venía el paciente caminando. Entonces, ordenar ese extrahospitalario también nos ayudó a optimizar el recurso
y a reducir muchos tiempos de las cosas que hemos empezado a ordenar. Por lo pronto, en lo que es derivaciones, la verdad es que la estadística nos da bastante bien. El impacto fue casi creo que un 113% más, comparando un primer trimestre del 2024 contra el 2025. O sea, el impacto se nota de la centralización y nada. Es por donde mejor íbamos, así que es por donde empezamos. Ahora sí, Nico, seguime con la... Bien, respecto a la sala de gestión del usuario ambulatorio, esto sí es un verdadero desafío. Nosotros somos un hospital con 64 servicios, de los cuales más o menos 62 dan turnos ambulatorios. La centralización de todas esas agendas de turnos es un desafío, porque es un desafío a nivel infraestructura, a nivel recurso humano, a nivel recurso tecnológico y de reorganización hospitalaria. En el mientras tanto, la realidad es que empezamos a hacer intermedios, a negociar turnos protegidos, que nos den ciertas agendas, nosotros articular con las SGU de los otros hospitales y con los nodos, como para decir, bueno, no tengo el 100% de la agenda, pero sí soy una vía en donde el paciente ya no viene 300 kilómetros solamente a una secretaría y capaz que llega, sino que desde el hospital que queda a 300 kilómetros, a 400, a donde quede, les damos el turno y el paciente viene directamente al turno. Tenemos vías de contacto en donde si hay paro, si hay asueto, estos asuetos que uno se entera 2 días antes, como el 27, que es el Día del Empleado Público, que te dicen, bueno, cancelame todas las agendas, tenemos a quién recurrir, a quién acceder nosotros para que el paciente sea informado. Eso es una ventaja muy grande, pero bueno, es el mayor desafío. Y en relación a esto, nosotros también empezamos con la implementación de la HCI en la sala de gestión del usuario ambulatorio, como para decir, bueno, si estamos en crisis por un cambio, estamos en crisis por muchos cambios, así que también estamos dejando el CISC y empezando con la HCI, que tiene muchas ventajas. No es una charla de la HCI, pero es mucho más fácil e intuitiva de usar, por lo menos para mí, que soy médica y bastante bruta en tecnología, me resulta muy fácil, así que estamos haciendo esto también dentro de lo que es la sala de gestión del usuario ambulatorio. Por lo pronto, los desafíos, los pequeños desafíos que nos hemos planteado, que parecen muy pequeños, pero en la magnitud que tiene este hospital son cambios muy grandes, es la unificación de la vía de acceso de los turnos, la utilización del portal de Mi Salud Digital y la plataforma Turnos Web como única plataforma digital a la cual estamos virando lentamente, que eso impacta directamente en la HCI, así que nos obliga a tener las agendas en la HCI, está todo medio concatenado. Y después la creación de vínculos y la articulación con el nodo regional y con el nodo provincial, en donde la respuesta es mucho más rápida y la comunicación también mucho más aceitada que hace un tiempo y con referentes identificados y claros para ambos lados, digamos. Para el nodo acceder al hospital y para nosotros pedirle al nodo, lo cual también es una ventaja muy grande. Pasamos a la que sigue, Nico. En la parte de cuidados de internación, esto estamos... es como nuestro proyecto actual. Es nuestro desafío que está sucediendo en este preciso momento. Para esto, nosotros, no sé si conocen el hospital, somos un hospital pabellonado, lo cual hace muy difícil la diferenciación por internación y desde su inicio fue un hospital con pabellones divididos por servicio. Está el pabellón de cirugía, el pabellón de clínica, el pabellón de maternidad, el pabellón de traumato
y neurocirugía y el pabellón de cuidados críticos, digamos que está emergencia y la terapia intensiva, la terapia intermedia y los quirófanos. Todo está dividido, entonces pensar una internación indiferenciada nos llevó bastante tiempo y nos sigue llevando horas de pensamiento por lo menos y de pensarlo. Por lo pronto, lo que les decía hoy cuando hablábamos de la sala de gestión del usuario internado, que es esta creación de protocolos de ingreso, de flujos de pacientes, de movilidad intrahospitalaria. Identificamos a quienes serían los jefes de unidad de internación de cuidados mínimos, de cuidados intermedios y de cuidados intensivos, y con ellos ir pensando, bueno, según los protocolos de aislamiento de los cuidados críticos, cómo deberían salir los pacientes, a dónde, cuántos pacientes, si salen aislados o no, si ese paciente tiene que salir, a quién le tiene que pedir la cama, cómo la declaramos en el sistema, todo eso son... está todavía en el plano de lo idílico, digamos, como ahí en una nebulosa, pero viendo cómo lo podemos llevar a la práctica. La realidad es que como todos los hospitales pabellonados que quieren cambiar a cuidados progresivos, estamos bastante dependientes del aumento de médicos clínicos. Porque no es lo mismo, nosotros tenemos un caudal de médicos para 106 camas de internación de cuidados, que es el pabellón de clínica, y que vamos a pasar a tener más o menos 180, 200. Entonces, con el mismo recurso humano también es parte del repensar, digamos, las formas de cuidado. Y sí, lo que se está haciendo también es trabajar con la parte de docencia de enfermería, para que ellos también vayan, ya que nosotros tenemos acá una escuela de enfermería y los chicos tienen un departamento de capacitación, bueno, que se vayan capacitando en cuál sería el rol del enfermero en el modelo de cuidados progresivos, que es muchísimo más activo que en el modelo médico hegemónico, en donde quedaba completamente a un lado. Pasame a la que sigue, Nico. Y por última parte, y esto sí que es lo más abandonado, pobre, es la última parte, que es cuidados ambulatorios y hospital de día. La realidad es que estamos casi centrados en lo que es hospital de día, en la creación de protocolos, volvemos a lo anterior, en el flujo de pacientes, si hay una complicación, hacia dónde va ese paciente, quién es el responsable, cómo entra a la guardia, lo mismo que el registro de las estadísticas y el pensar nosotros que tenemos un hospital de día polivalente, pensar en cómo usar esos sillones, si pueden ser camillas aparte de sillones, si podemos poner más cirugías ambulatorias, no solo de otorrino, oftalmo, no sé, maxilofacial, sino todo lo que es vasectomía, cirugías ginecológicas, incluso las colecistectomías ambulatorias, como pensar en todas estas patologías que tienen una lista de espera quirúrgica bastante larga, muchas veces por la falta de disponibilidad de camas. Si es necesaria una cama, o si con una internación transitoria en hospital de día podemos cubrir esa necesidad. Muchas de las cosas que les estoy contando están en el plano, como les decía, de las ideas, de juntarnos, de ordenarlas, de plasmarlas y de ir pensando cuál es el camino cuando tengamos el recurso. Y mientras tanto, hacer un intermedio, porque también hay una realidad de que si uno espera a que estén las condiciones ideales al 100%, no termina siendo, no termina arrancando nunca. Sí, esto que les digo de identificar a las personas y empezar a trabajar en cómo va a ser el proceso de cambio y volver al material. Yo creo que las grandes trabas que he tenido, yo creo que Vicky es la persona que más me ha fumado acá,
con las trabas mentales de decir no puedo, no hay salida, no sé qué, y la verdad es que deshacerse de las ideas del no puedo y volver al material bibliográfico y decir, bueno, ¿cómo es el ideal? ¿Cómo debería ser? Pensar en el ideal y después transar con la realidad y llegar a un intermedio, pero lo voy a decir en términos personales porque son las herramientas que les puedo compartir, digamos que son las que tengo. A mí el tema de volver al manual, pensar cuál es el objetivo, ver ejemplos, a veces me he puesto a ver videos en internet de hospitales de cuidados progresivos de otros países, a ver cómo funcionan, a ver qué ideas robo, y decir, bueno, a ver, ¿de dónde puedo sacar ideas de gente que pudo? No, y a veces funciona, a veces no. Y después, por último, nosotros en cuidados ambulatorios tenemos, la idea es compartir los consultorios, que el hospital sea mañana y tarde, que es un espacio único. Nosotros somos un hospital pabellonado, tiene no sé cuántos metros cuadrados, pero sí sé que tenemos más o menos 270 consultorios entre box y consultorios, entonces no tenemos un espacio común. Es una idea, la realidad es que no le hemos dedicado energía, yo no le he dedicado pensamiento a eso, pero así que desde ese lado no les puedo compartir porque cada servicio tiene su propio consultorio, no es un espacio común. Ojalá lo sea algún día porque los pacientes tienen que peregrinar por todo el hospital, pero es algo que se los debo. Está. Pero bueno, listo. Hasta ahí les puedo compartir de la experiencia. Bueno, excelente, Mai, muy bueno, muy bueno. Tanto las victorias como las batallas que aún están sucediendo. Y así es el proceso también, ¿eh? O sea, no va a salir de un momento para otro y está bueno conocer estas otras experiencias de que, bueno, siendo insistente, de alguna forma se llega a eso. Ahí comparto nuevamente. em, este breve espacio de discusión que planteamos después de la exposición de Mai. Nosotros les hemos hecho llegar unas preguntas disparadoras, además del video. Si quieren las repasamos, como para ver si en sus hospitales ya se aplican algunos de los lineamientos del modelo de cuidados progresivos, cuáles son los que se están implementando actualmente, si pudieron identificar eso. Y como decía Mai, uno de los pasos importantes es, bueno, qué fortalezas tiene cada uno de nuestros hospitales para aportar a la red, pensarlo en esa clave y con ese diálogo de, bueno, qué puedo resolver y qué voy a necesitar, una derivación, digamos, articulada y fluida para que eso suceda. Mencionamos el tema de la integración interna e integración externa, como para poder posar los ojos hacia adentro del hospital, ¿no? Cómo se gestiona una cama, cómo se gestionan los turnos, y una integración externa con respecto a la red bonaerense, ¿no? Cómo salen los pedidos y cómo llegan esos pedidos, tanto vía SGU o nodos. Entonces, bueno, a partir de estas preguntas, quisiéramos escuchar alguna de sus intervenciones. Nosotros hemos leído las respuestas, tenemos ahí algunas conclusiones de cosas que se repiten, pero bueno, está bueno este espacio si quieren preguntarnos algo, aportar algo, sentirse identificados también con las dificultades que trajo Mailén sobre la mesa. Así que bueno, este momento es el de ustedes. Los escuchamos. Pueden tomar la palabra tranquilamente. Yo la tomo aclarando que no vi el video. Recién ahí estoy tomando contacto, perdón, porque estamos con el módulo de implementación en La Guardia. Mi nombre es Sabrina, soy del Hospital Mi Pueblo en Florencia Varela, implementadora de HCI. Y nada, yo creo que lo único que me quedaría para preguntar en realidad es si tuvieron que cambiar espacios, o sea, en el Hospital San Martín, porque a mí la duda, yo me siento fortalecida transitando el hospital, que hay muchas cosas que hacemos. La HCI centralizó un montón de cosas,
te puedo manifestar, digamos, que, a ver, las resistencias que hubo en agendas propias de servicio, la HCI las fue amigando, ¿no? Esto de, bueno, pongámoslo, digo, Kinesio, Fono, que tenían y tienen su agenda propia, pero ahora están en HCI. Mi duda, digamos, en el hospital nuestro, un poco es el edificio, ¿no? Entonces, por eso quisiera saber si ustedes mantuvieron esas salas o hay modificaciones, porque muchas de las cosas que vos planteaste acá ya se desarrollan. Mm. Sí, hicimos modificaciones y estamos hicimos con los arquitectos, fuimos al GONET también a ver cómo funcionaba su sala de gestión del usuario ambulatorio, la central de turnos y eso, y sí, estamos haciendo una sala de gestión del usuario ambulatorio. Nosotros calculamos y si queremos tener centralizadas las agendas necesitamos más o menos 30 administrativos trabajando Claro. en simultáneo, 12 horas al día, digamos, o sea, como Ujú. para democratizar el acceso, que sea remoto, que la gente no venga acá, que no venga a las 3 de la mañana a hacer una fila. La realidad es que necesitamos una reorganización del recurso administrativo muy grande y Claro, una centralización de ese recurso, que hoy en día es, yo te doy el turno de gineco, pero no el de obstetricia, o te dice, yo te doy el de gineco, pero no el de patología mamaria, y es como, bueno, somos secretarios de todo, eh, y claro. atendemos al paciente que venga a buscar, digamos, independientemente de qué agenda sea. Para eso estamos en este momento transitando obras y también pensando en, yo calculo que vos eras de Mi De Pueblo. Florencia Varela, sí. No me acordaba si, es una confusión muy común que no me acordaba si era Mi Pueblo o Evita. Sí, pasa nada. Eh, Son hospitales viejos en donde la idea de la medicina era otra, casi miasmático, ¿viste? Porque te entra viento por todos lados, que uno lo que te das cuenta mirando la arquitectura y lo que querían era que se vayan los malos aires. Entonces, encontrar el lugar que sea de fácil acceso, que sea amplio, que los pacientes puedan estar sentados, que haya una sala de espera, son un montón de cosas Claro. que se piensan, digamos, y que cuesta encontrar los lugares y después afrontar las obras, obviamente, pues uno eh, no está en su mejor momento a nivel plata para infraestructura, ni siquiera depende del sistema de salud, depende de infraestructura, que es otro ministerio. Sí, Entonces, ahí, May, me parece interesante hacer un aporte pequeño. Hay un proyecto que también estamos trabajando acá a partir de la mesa del plan quinquenal, que es el proyecto de admisiones, en el cual está trabajando el equipo de infraestructura. Por ahí no sé si estaba vinculada más la pregunta a las áreas de internación, pero sí es más vinculado a esto que dice May de las centrales de turnos, de todo lo que es el flujo del tránsito de los usuarios en las admisiones. Ese es un proyecto que se viene pensando, que está la gente de infraestructura en ese proceso, así que está bueno que tengamos conocimiento de eso como para poder acudir a ellos y ver, en caso de que sean necesarias obras, bueno, pensarlo en base a esa lógica y a ese proyecto. nosotros lo tenemos eso en infraestructura, ya presentado, digamos, pero pensado desde admisión centralizada y desde cuidados progresivos. Mm. Sí, está bueno No sé pensar si lo deseas de internación igual. A mí, no, yo hablo amplio. Nosotros tenemos así como el hospital fue materno y después se hizo agudo, digamos, y hay una situación en varios lados a la vez que crees, o sea, se están gestionando cosas de la dirección, pero bueno, te hablaba sobre todo en esta mirada de la admisión, en todo lo que es gestión de atención del usuario, ¿no? Eh, Vuelvo, por esto de que si bien está centralizado en la HCI, en el sistema, las turneras, por ejemplo, eh, físicamente el HOSPI tiene otras dispensas, ¿me entendés? Esto que vos decías, maternidad, diagnóstico, laboratorio, kinesio, siguen manteniendo sus ventanillas,
pero las registramos en HCI. Por ejemplo, a la tarde me mandan todo ahora de kinesiología acá. Todo queda en la HCI, que esto es bien. Y nos va a pasar un poco también, creo, esta nueva mirada de reorganizar todo lo que decías vos de los administrativos, ¿no? Porque eso es, ayer me decían con esto de la implementación del módulo de guardia e internación, que iban a ser los administrativos de estadística. Entonces yo le decía, lo que venimos hablando es un montón, ¿no? Vamos a cambiar de roles en esta mirada de atención transversal, digo yo, del paciente. Que si bien ponele, nosotros acá tenemos HCI, pero también tenemos la gestión de todo lo que es la turnera de los pacientes de onco, por ejemplo. El paciente de onco acá en el hospital lo hace todo por celular, no viene al hospital, para nada. Tratamos de que venga nada más a la atención con la oncóloga. Entonces, bueno, todas esas miradas hay que hacerlas masivas. Era una cuestión de espacio e infraestructura que te preguntaba hasta el cambio real, ¿no? Para pensarlo acá. Hago un Sí, también comentario, son, Sabrina, Sí, con relación a esto que está diciendo. La semana que viene nosotros vamos a retomar el tema de la sala de gestión de usuario y vamos a tener una invitada que está en este momento en la jefatura de gestión de usuarios del ROSI y vamos a hablar de estas limitaciones que por ahí surgen con respecto a la centralización de por ahí de las turrieras y en relación a las secretarias, ¿no? A quién pertenece la secretaria o secretario de cada servicio. Me parece que es una problemática común a todos los hospitales y también por ahí es una manera de pensar de que, o sea, no necesariamente las secretarias van a estar en un lugar físico, digamos, todos juntos, sino que funcionalmente por ahí puedan responder al servicio de admisión centralizada, pero que se encuentren como en diferentes lugares del hospital. Pero bueno, va a ser un punto que vamos a retomar la semana que viene y que tiene y queda mucho para hablar y para debatir. sí, sí. Yo no lo veía como problema, ¿eh? O sea, para mí debería suceder todo esto a menudo, por eso traigo lo de onco u otras cosas. Lo Sí, pregunté nada más para ver cómo, en transición, cómo se manejaron, nada más. bien. bueno, Perdón, en transición, turnos protegidos. La solución que le encontramos fue esa, de decir, dame una parte de la agenda, que es la que más que nada trabajamos con las salas de gestiones del usuario de los otros hospitales y con los nodos. Fue la solución que encontramos, digamos. Claro, en esto que reponía Mai, que se fue adaptando de manera paulatina, ellos lo que intentaron hacer es, al menos para poder dar respuesta a la red, ir solicitándole de las agendas algunos turnitos con los cuales poder dar respuesta. Si ustedes ya se encuentran en otra instancia en la cual tienen una cierta rectoría de la totalidad de las agendas, pero no están por ahora los espacios físicos, bueno, mientras apuntemos al menos a una rectoría en cuanto a las definiciones, de cómo son los procesos, de cómo accede un usuario. Cuando tengamos una rectoría de eso, ya al menos es un paso muy importante, digo, independientemente de las restricciones que tengamos en cuanto al edilicio. Un poco lo que apuntamos es a eso, a tener una rectoría, a tener una homogeneidad de los procesos y de los flujos, pero no necesariamente, bueno, vamos a poder hacer coincidir eso con la infraestructura adecuada o necesaria. Sí, ahí, a eso iba, nada más, porque nosotros tenemos turnos protegidos ya, todo eso lo trajo, gracias a Dios, la HCI. Bueno, sí, gracias, no interrumpo más. algo que nos sucedió en alguna de las visitas en el Gandulfo de Loma, si no me equivoco, nos comentaban de que ellos tenían cierta centralización de lo que es agendas, pero sí algunas bocas diferentes o de ingreso de los pacientes, ¿no? Bueno, y eso a veces por cuestiones edilicias o por cómo está diseñado el hospital. Probablemente siga sucediendo, no se va a poder modificar tanto el circuito de los pacientes, pero bueno, sí, como decía Vicky, el hecho de tener una rectoría y cierta organización de cómo se dan esas agendas o esos turnos, o cómo se admite un paciente, cómo se ingresa un paciente a la sala de internación, bueno, ya es un proceso que está buenísimo, a diferencia de todo, digamos, separado, ¿sí?
Bueno, ¿algún otro compañero anda por ahí? Eh, ¿Puedo hablar o quiere alguien Sí, más? adelante. Ya que nombraste el Gandulfo, yo Ahí soy está, ahí está. sí, Sí. Florencia del Hospital Gandulfo, que es primer cordón del conurbano, estamos en Loma de Zamora. Tenemos un poco la dificultad de lo que tiene que ver con la infraestructura, es una mezcla de pabellonado y monobloc en un hospital de 120 años. En esta cosa que decían de compartir la experiencia, tenemos un hospital de día polivalente, tenemos la internación indiferenciada, cosa que ya las camas no son de los servicios desde el 2017. Los cuidados progresivos se enuncian pero no se cumplen todavía porque la cantidad de clínicos como para poder soportar eso es baja. Y una de las preguntas que quería hacerles, yo estaba, bueno, siempre me ocupé un poco como de gestión de pacientes y hoy es mi segundo día de directora asociada. Así que estoy todavía como un poco acomodándome, pero en lo que tiene que ver con las distintas jefaturas. ¿Les pasa a ustedes que en realidad terminan pidiéndole a alguien que ya se ocupe de otra cosa, que se ocupe de un pedacito de eso? Porque gente destinada, si tuviéramos que destinar para cada uno de esos lugares a alguien, no tenemos. O sea, lo que suele ocurrir es que muchos nos ocupamos de eso y de un montón de otras cosas. También estoy en la implementación del HCI, pero lo mismo digo, bueno, un jefe de consultorios por ahí hace falta para que ordene alguna de estas cosas. Un jefe de internación como clínico, como para que también ordene, pero medio que hay que pedirle a otro que ya está haciendo otra cosa. O son cargos que si uno después consigue a la gente, se van a poder nombrar. Bueno, esa era la pregunta. Em, Sí, ¿estás ahí, Vicky? Dale. no, bueno, de la mano con la consulta que haces. Claro, la propuesta viene de la mano o acompañada con una modificación de la estructura orgánico-funcional. Eso generaría jefaturas que sí, el día de mañana deberían de ser acompañadas. Pero bueno, como dice Mailén, entendemos que es un proceso paulatino, hasta tanto se vayan identificando los perfiles adecuados, hasta tanto también se pueda encontrar perfiles adecuados para las tareas que por ahí esas personas venían cumpliendo. Entendemos que es un proceso que puede convivir momentáneamente, pero a un mediano plazo, a un largo plazo, se espera que sean personas que estén únicamente con esas funciones, que puedan cumplir esas jefaturas, que puedan verdaderamente cumplir los roles que propone la estructura. Obviamente esto es un proceso que tiene toda una cuestión madurativa y también requerirá de ir identificando perfiles que puedan cumplir las otras funciones que quedan vacantes. Pero sí a futuro esperamos que sean personas que puedan, pregúntale a Mailén si no la esto implica. La intención es que sí, que lo prioricemos y que podamos identificar perfiles que puedan abordar estas tareas de manera exclusiva. Sí, tal vez inicialmente suceda que sea más fácil o que se pueda conseguir una jefatura de sala de internación o una jefatura de sala de consultorios, pero todavía no surgen los perfiles para una jefatura de unidad de cuidados mínimos. Bueno, se puede empezar a trabajar con esa estructura inicial y bueno, una vez implementado, tal vez surja la persona para ese lugar y se va a poder, digamos, designar, se va a poder concursar posteriormente. Como dice Vicky, la estructura orgánico-funcional va a ser solicitada respetando un poco esos ravioles, como se les llama vulgarmente, ¿no? Yo, si puedo decir algo desde mi experiencia, tómense el tiempo para encontrar a las personas. Como que yo en un momento estaba tipo loca de que no puedo con todo sola y hubo un par de personas que me sugirieron, que no estaba convencida, que dije que sí, que después terminé diciendo que no porque no compatibilizaba con mi forma de trabajar y o yo la conocía en un rol y me gustaba en ese rol, pero en el otro no, y
como que a veces con tal de estar rodeado de gente, uno no sé, como que yo preferí tomarme mi tiempo y lo charlé, de hecho, con la gestión anterior, le dije, prefiero tomarme mi tiempo y ver quiénes van a ser esas personas que me acompañen y construyan el proyecto que traer gente que está disponible porque para ocupar los espacios. Y de todas maneras, por ejemplo, los jefes de unidad de cuidados de internación están todos en otros roles. Estamos esperando a ver si hay ingresos post residencia para ver si pueden cambiar y en el mientras tanto, en los horarios laborales de ellos, tratamos de hacernos un espacio para ir pensando esta protocolarización de, el flujo del paciente y de la movilidad intrahospitalaria y cómo articular las derivaciones extrahospitalarias, cómo se consigue esa cama, digamos, ir pensando en los momentos que son espacios laborales de ellos, eh, pero a la espera, digamos, de que puedan cambiar su función y dedicarse 100% al proyecto. Muy bueno, muy bien. ¿Alguna intervención? ¿Algún otro compañero? Yo quería preguntar una duda que tengo. Entonces, nosotros cuando hacemos la estructura orgánica funcional, yo soy de San Miguel del Monte, es un hospital chiquito, de pueblo, pero bastante cositas. Cuando yo hago la estructura orgánica funcional es pensando en el futuro de las jefaturas, aunque ahora, porque realmente no tengo gente para poner, pero sí la armo pensando lo que yo quiero para el hospital dentro de un par de años. Sería así, ¿no? Quiero entender Sí, bien la estructura sí, orgánica sí, sí. funcional. Sí, por eso el armado de la estructura que lo hemos mencionado dentro del cronograma de hitos o de tareas a realizar en el transcurso del tiempo, viene al final del proceso, no viene al principio, ¿sí? Primero es pensar esto, ¿no? De los perfiles, primero de pensar digamos, el punto de llegada y a partir de eso, ahí sí solicitar estos cambios de estructura y no pensar desde el cambio de estructura las personas, ¿sí? Entonces, hacer ese cambio es, como dice Mailén, muy útil porque permite armar un equipo, creemos que un poco más sólido para la implementación exitosa. Sí, ahí de la mano con esto repongo un poco lo que viene sucediendo con los hospitales bueno, todos los hospitales de la primera corte de cuidados progresivos ya tienen la nueva estructura orgánico-funcional. En esos casos estamos evaluando actualmente porque no lograron conformar la totalidad de los equipos. Bueno, algunos cargos a lo mejor en este primer año se pisen. Digo, pensemos en una proyección a mediano o largo plazo, pensemos en una estructura con ese horizonte, independientemente de que quizás no logremos en el cortito plazo ubicar a cada uno de esos ravioles, ¿sí? Pensemos en una estructura, hacia dónde vamos, qué procesos tenemos que ir desencadenando, dónde vamos identificando esos perfiles. El proceso de la estructura, como dijo Nico, va a ser acompañado por nosotros, así que de eso despreocúpense que vamos a tener instancias individuales en las que las podamos ir discutiendo y adaptando a cada uno de los hospitales según sus características, pero también tengamos esa salvedad de que no necesariamente tenemos que tener a todas las personas para crear ese raviol, esa sala, esa unidad, sino que pensándolo más a un mediano plazo. Creo que había levantado la mano otra compañera. Hola, buenas tardes. Sí, habíamos levantado la mano nosotros, Mariana Girón y Ceci Guido, que somos del Hospital Vicente López. Hay otros compañeros que estamos armando el equipo implementador. Con Cecilia somos parte del equipo de la dirección del hospital. Nos quedamos pensando en los procesos que nosotros venimos haciendo en un hospital con dificultades edilicias. Es un hospital de más de 100 años, también pabellonado, que entre La Guardia y Clínica Médica tenemos 2 cuadras y pico de distancia. Digo, para pensarlo, o para tratar de entender algunas de nuestras dificultades. La compañera hablaba de las dificultades edilicias. Para nosotros es difícil, porque es un hospital que viene originariamente de tuberculosis.
un hospital para tuberculosos, y cuando se transformó en un hospital general, allá por los 70, clínica médica que tenía una gran internación de ticio quedó bien lejos. Entonces, es parte de nuestra idiosincrasia también como hospital, donde clínica, que hoy la pensaríamos como el centro del hospital, nos quedó La periferia. exactamente en la periferia, tal cual. Lo más es el servicio más alejado del centro, lejos, pero de verdad muy lejos, cruzan 2 calles, por ejemplo, en el medio. Eso nos genera, digamos, como un primer obstáculo. Sin embargo, entendemos que podemos hacer un proceso quizás con alguna lentitud, pero con pasos intermedios que tiene que ver con algo de lo que ya venimos haciendo. Tenemos conformada la sala de gestión de usuarios, tenemos centralizada la gestión de camas, por lo menos en cuanto a lo que es información, ¿sí? Obviamente todavía la rectoría sobre todas las camas, cuando vos mirás el mapa del hospital todavía te encontrás con que necesitas camas en clínica médica y tenés muchas camas ociosas en traumato, por pensarlo de alguna manera. Pero bueno, lo cierto es que tenemos experiencias por necesidades edilicias, porque se rompen los ascensores, por ejemplo, y sí de internación de un servicio en otro o por obras y demás que son muy complejas por las distancias. Para nosotros la distancia es una complejidad. Pero bueno, por lo menos la gestión de camas la tenemos, la información está centralizada. Somos hospital que recibe derivaciones, así que estamos trabajando fuertemente en tener la información adecuada de las derivaciones que se reciben, porque a veces incluso la región habla directamente con los jefes de cardiovascular, por ejemplo, y tener ese orden o de terapia pediátrica. Tener ese orden también es importante para nosotros. Sí, uno de los pasos que hicimos y que es importante es poder centralizar dentro de lo que es la gestión de usuarios y de camas, todos los secretarios de salas, que tengan una dependencia directamente de este equipo y no de cada uno de los servicios, que es importante. Trabajamos con turnos protegidos como un espacio intermedio. No podemos decir que tenemos el gobierno de todos los turnos del hospital porque eso sería una mentira. Todavía pesa mucho lo que dice cada servicio y la organización de cada servicio, pero sí vamos trabajando con estas instancias de turnos protegidos, con algunas experiencias de gineco de hospital de día que son valiosas, con circuitos garantizados para gineco, para TBC, para IRAP, tanto de adultos como de niños. Eso lo venimos fortaleciendo y desde ahí entendemos que tenemos experiencias interesantes para seguir trabajando. Pudimos implementar la oficina de gestión de acceso a la comunidad, que era algo que no existía, y que había una pequeña oficina en un segundo piso, en una escalera rota arriba de la farmacia. Imposible. Eso lo pudimos bajar, no podemos tener centralizados todos esos espacios, pero sí un equipo que trabaja de manera conjunta. Nos quedamos como con algunas posibilidades intermedias, que es trabajar por corredores, corredor quirúrgico, corredor clínico, como para intentar algunas estrategias de trabajo conjunto. Todavía nos cuesta mucho pensar la internación indiferenciada en este contexto hospitalario que tenemos, muy difícil, pero pensamos que por ahí los corredores es algo que podría ser un salto intermedio, porque ya tenemos algunas experiencias en ese sentido. Y en el trabajo con los perfiles, que decían las compañeras, también es un tema como para fortalecer y pensar, digamos, acá en el equipo implementador pudimos pensar los responsables de la sala de gestión de usuarios, de la oficina de gestión de turnos y de internaciones, la oficina de acceso a la comunidad,
la jefa de clínica médica, que es el servicio sin duda que más va a tener que modificar su estrategia y su mirada respecto de esto, la guardia y epidemio, que nos parece también un perfil importante para poder pensar el perfil de nuestro hospital con una base epidemiológica que no sea solamente por cumplir, sino que tenga un rol fundamental, cuál es el criterio y la historia epidemiológica del hospital. Bueno, un poco eso, nos quedan como muchas preguntas en cuanto a estilos, estrategias, pensamos algunas cosas en base a algunas experiencias que ya hubo en el hospital, en la pandemia, de equipos que circularan por otros servicios, equipos de clínica, podemos pensar sumarlo con enfermería, que puedan acompañar procesos de internación de pacientes quirúrgicos. Bueno, en algunas de esas lógicas estamos tratando de pensarnos con estos Bueno, equipos. está bueno eso, Mariana, o sea, de haber ya empezado con alguno de estos procesos que vos mencionabas, e ir pensando también las estrategias dentro de cada uno de los hospitales, ¿no? Nosotros tenemos determinado marco que por experiencia vemos que se repite, ¿no? En algunos sitios. Otras problemáticas son bien particulares de cada uno de los efectores, entonces, bueno, tal vez no se pueda juntar o hacer una internación indiferenciada como tal, o como aparece en la bibliografía, pero esta mixtura de equipos y de que los pacientes que se van a operar tengan un seguimiento clínico podría ser una estrategia como para, bueno, ir empezando a andar ese camino. Así que, digo, está buenísimo que ya en la cabeza esté eso como objetivo. Así que bueno, muchas gracias por las intervenciones. Han sido todas muy pertinentes y concretas con problemas, digamos, que tendremos que ir resolviendo en estos encuentros. A propósito de eso, tengan en cuenta de que comenzamos con la segunda unidad o con la segunda unidad temática. Que tiene un poco el mismo formato, ¿no? Una actividad asincrónica a desarrollarse en el transcurso de la semana, con material audiovisual. Tienen un archivo PDF que tiene que ver con la red bonaerense de atención, más que nada para pensar el funcionamiento de las SGU, nodos y cómo es la referencia y contrarreferencia de los pacientes. Y también el mismo formato de preguntas disparadoras para que podamos recibir estas experiencias. También vamos a contar en el encuentro sincrónico con una invitada y una experiencia en la implementación. Así que bueno, tengan en cuenta que así vamos a continuar trabajando. Ahí vi que Vicky en el chat les compartió la nueva versión del manual. Chusmela, creemos que está buena. Como decía Mailén, Sí, Nico, siempre... no sé si está la posibilidad de descargarla. De todas maneras, ahora en un ratito también la Sí, compartimos en el chat de WhatsApp para que todos la tengan. exacto, exacto. Eh, Como decía Mai, creo que es una herramienta que nada, está pensada y está, de hecho, tiene participación de algunos hospitales. Hay experiencias puntuales de 4 o 5 hospitales que vienen trabajando, quizás ya desde la primera corte. Así que la intención es que sea una herramienta práctica, tratamos de mejorarla, tratamos de ser más claros, aprendimos de por ahí de cuestiones del proceso, de dudas que iban surgiendo. Así que les pedimos que la lean, que la usen, que nos hagan preguntas, que nos hagan devoluciones. Seguramente haya otra actualización a fin de año, así que bueno, nada, ya está a disposición de todos. Bueno, muy agradecido de la participación, en nombre mío, de mis compañeras. Estamos en contacto de manera por lo menos virtual con respecto a esta información, los links y demás. Y sí tenemos un encuentro sincrónico para la próxima semana, no, la otra, para volver a discutir un poco en qué estamos en el proceso. En el mientras tanto, tengan en cuenta que estamos haciendo algunas visitas. Ya hemos comenzado con algunos de los recorridos. También está disponible la modalidad virtual, digo, si hay que coordinar alguna reunión en particular por alguna duda o para que discutamos algo, también eso está totalmente disponible. Y bueno, estamos en contacto en el transcurso de estos días. Muchas gracias.
Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias, compañeros. Hasta luego. Gracias. 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 Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.